Ahora, este mismo procedimiento se hace también para el circuito 2. El circuito 2 corresponde a las tuberías 2.3, 3.4, 4.5 y 5.2. 2.3, 3.4, 4.5, 5.2 con su respectiva longitud, diámetro y valor C. El valor K se calcula de la misma manera que se calculó en la tubería 1, solo que van a ser los valores respectivos del circuito 2. Luego, para el caudal va a ser lo mismo. Tenemos que ver el signo de cada uno. Este es positivo, positivo, este va a ser negativo y este observamos que comparte el misma tubería con el circuito 1. También observamos que comparte con el circuito 3, pero todavía no estamos analizando este circuito. Ya hemos analizado el circuito 1. Por lo tanto, nosotros no podemos considerar este caudal para el circuito 2. Nosotros tenemos que considerar el caudal corregido. ¿Cuál es el caudal corregido? Este de acá. El caudal corregido de la tubería 2.5. Se considera en este cuadro. ¿Por qué por el signo cambiado? Porque está en sentido opuesto a la manecilla de reloj, que es en sentido horario. ¿Listo? Una vez colocados los caudales, hacemos el mismo procedimiento, calculamos la sumatoria de pérdida, la sumatoria de esta columna, hallamos el caudal corregido y ya tenemos la corrección 1 del circuito 2. Ahora pasamos al circuito 3. El circuito 3 observamos que comparte tubería 6.5 con el circuito 1 y 5.4 con el circuito 2. Entonces, nosotros tenemos que considerar las correcciones de la tubería 6.5 del circuito 1 y la corrección del circuito 2 con respecto a la tubería 5.4. Entonces, no va a ser 32.5, va a ser el corregido. ¿Y esto dónde lo sacamos? Esto corresponde a la tubería, al circuito 1.5, al circuito 1, perdón. Va a ser el de acá. Este valor se va a considerar en el circuito 3, pero con el signo cambiado porque en este circuito está en sentido de la manecilla de reloj. Lo mismo pasa con el 5.4. Si acá fue negativo, acá va a ser positivo porque está en el mismo sentido que la manecilla de reloj. El 5.4 lo obtuvimos de acá. Entonces, en el siguiente va a ser el opuesto. Y ahora lo demás, el 4.7 y 6.7 va a ser igual. Siempre en metros cúbicos sobre segundo. Realizamos el mismo cálculo y obtenemos un nuevo caudal corregido de estas tuberías 6.5, 4.5.4, 4.7 y 7.6. En este gráfico podemos observar ya no los caudales que hemos dado al principio, sino van a ser los caudales corregidos. Siempre hay que darle mayor importancia a la última corrección. ¿Por qué? Porque en la última corrección ya hemos corregido el circuito 1 y el circuito 2 en estas tuberías. Es decir, vamos a tener el 6.7 con 40.66, el 7.4 con 11.16, el 4.5 con 6.51 y el 5.6 con 32.22, que son estos valores. Con respecto al circuito 2, vamos a ver que vamos a considerar los valores del caudal 3.4, 2.3 y 2.5, que son estos valores de acá y esto. Y para la tubería 1, como ya han estado corregidos la tubería 2.5 en el circuito 2 y la tubería 6.5 en el circuito 3, solamente vamos a considerar los caudales corregidos de 1.6 y 1.2, que están aquí. 1.6, 1.2 y 1.6. Una vez obtenidos los caudales corregidos, vamos de nuevo a hacer el mismo procedimiento. Hacemos el mismo cuadro, colocamos los caudales, siempre y nunca olvidar el signo. Es muy importante considerar el signo. Hacemos el mismo cálculo, obtenemos los caudales corregidos, pasamos al circuito 2,
teniendo en cuenta que el circuito 1 y circuito 2 comparten tuberías 2,5, por lo tanto, este valor pasa a la siguiente, al siguiente circuito con el signo cambiado. Ya expliqué por qué el signo cambiado, porque está en sentido contrario a la manecilla del reloj. Hacemos el mismo procedimiento explicado en el circuito 1, de la corrección 1, obtenemos los caudales corregidos y hacemos lo mismo con el circuito 3. ¿Cuántas veces tenemos que hacer este procedimiento? Se hace hasta que el valor de las pérdidas tiendan a 0. En este caso, acá todavía falta que sea 0, acá también falta que sea 0 y acá también falta un poco más. Entonces, estos valores obtenidos acá son los caudales corregidos en la corrección 2. Y ahora, hacemos el mismo procedimiento, la corrección 3 para el circuito 1, 2 y circuito 3. Nunca olvidar que hay que relacionar los caudales con el siguiente circuito, en aquellos que compartan la misma tubería. Y obtenemos así los nuevos caudales corregidos. Veamos. Acá ya está tendiendo a 0, pero falta un poco más. Acá no tiende a 0, falta un poco. Y acá todavía falta más. Hacemos otra corrección, corrección 4. En la corrección 4 hacemos el mismo cálculo. Acá podemos observar que ya está más cerca a 0. En el circuito 2, la corrección 4 también está más cerca. Y el circuito 3 también está más cerca. El circuito 3 y circuito 2 tienden ya a 0, pero el circuito 1 todavía le falta. Entonces, vamos a tener los caudales corregidos y volvemos a hacer el mismo procedimiento hasta que casi tienda a 0. Una vez que tienda a 0, los caudales corregidos van a ser los valores de todo el circuito, los verdaderos valores, como representamos acá. En el circuito 3 encontramos 40.80, 11.30, 6.51 y 32.33, que son estos valores. En el circuito 2 observamos el 51.19, 16.69 y 18.68. Esto ya no lo tomamos porque ya está corregido en el circuito 3. Y son estos valores de acá, esos tres valores. Y por último, el circuito 1, solamente consideramos el caudal 1.2 y 1.6, que son estos valores de acá. Una vez realizado esto, pasamos al cuadro de presiones absolutas y piezométricas. Sin embargo, para facilitar el cálculo de este cuadro, he representado las pérdidas en el mismo sentido que van los caudales, pero van las pérdidas. ¿Y de dónde salen estas pérdidas? Del mismo cuadro. En el circuito 3 vemos 28.29, 28.29, 0.58, 0.58, 1.28 y 27.51, 1.28 y 27.51. Ahora vamos al circuito 2, se hace lo mismo. Vemos 5.35, 17.58 y 1.28. 17.58, 5.35. Este ya no lo tomamos porque ya está corregido acá. El que tomamos es este. Es el 21.61. Siempre es recomendable tomar la última corrección, las pérdidas de la última corrección, al igual que los caudales. Y lo mismo con la tubería 1, circuito 1, perdón. Una vez que tenemos graficadas las pérdidas, que no es necesario hacerlo, pero para entender mejor el problema y para hacer el cuadro, se podría decir que facilita los cálculos. Entonces, sabemos que para hallar este cuadro, esta columna y esta columna, sabiendo que ya tenemos el valor de Z, las cotas de cada punto, nos dan de dato del ejercicio, y
La presión de carga en el nodo 1 es 100. Lo único que vamos a hacer es sumar 35 más 100 igual a 135. Con eso no hay ningún problema. Ahora pasamos al nodo 2. Lo que vamos a hacer primero es calcular los valores de esta columna para luego pasar a esta columna. Entonces, en el nodo 2, ¿cómo lo calculamos? Ya tenemos la cota 1 que vale 135. Para pasar a la cota 2, tenemos que restar el valor de 25.07, obteniendo así la diferencia. Para la cota 2 es 135 menos las pérdidas de 1 a 2. Me da un total de 109.93. Ahora, nos vamos al nodo 3. El nodo 3 no es más que el nodo 2 menos las pérdidas entre la tubería 2 y 3. Restamos 109.93 menos las pérdidas de 2 a 3, me da un total de 104.58. Ahora pasamos a la tubería 4. En la tubería 4, la cota 3 menos 17.58 me da la cota 4. 104.58 menos la pérdida de 3 a 4 me da 87. Pasamos a la cota 5. En la cota 5 podemos hacer de dos maneras, de 4 a 5 o de 2 a 5. Si está completamente equilibrado todo el sistema, abastece todos los nodos, entonces las alturas deberían ser las mismas. También podría variar un poco, pero es ya sea por los decimales, pero en sí debe salir igual. Yo he considerado desde la tubería 2 hasta la tubería 5. Entonces, la cota de 2 menos pérdidas de 2 a 5. La tubería 2, que es 109.93, menos las pérdidas de 2 a 5, me da 88.32. Ahora, vamos a la cota 6. La cota 6 se calcula desde la cota 1 menos las pérdidas de 1 a 6. Y me da la cota 6. 135 menos 19.17 igual a 115.83. Ahora pasamos a la cota 7. La cota 7 lo calculamos desde el nodo 6 o desde el nodo 4. Preferí del nodo 6, ya que estamos siguiendo el circuito, pero debería salir lo mismo. Entonces, cota 6 menos el h de pérdidas de 6 a 7 me da la cota en 7. 115.83, que es el valor de la cota 6, menos las pérdidas de 6 a 7, 28.19, me da 87.64. Ya tenemos todos los valores de esta columna. Ahora pasamos a calcular los valores de esta columna. Si para hallar esta columna tenemos que sumar las cargas de altura más las cargas de presión, entonces para hallar las cargas de presión, ¿qué tenemos que hacer? Restar esta columna menos esta columna. Entonces, se procede con el siguiente cálculo. 109 menos 25, 84. 104 menos 20, 104. 87 menos 20, 67. 88 menos 22, 66. 115 menos 25, 90. Y 87 menos 25, 62. Y ya con esto hemos completado el cuadro de presiones absolutas y piezométricas. Ahora, con respecto a la pregunta B, que nos dicen que si el sistema abastecerá a todos los nodos, podemos decir que en base a los cálculos realizados, la suma de las pérdidas por circuito tienden a cero. O sea, estos valores están tendiendo a cero. Por lo tanto, indica que el sistema es capaz de abastecer de agua a todos los nodos. Listo, y eso sería todo. Gracias. Es todo con respecto a la solución del examen parcial 2.